Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Okay. Los principios fueron hechos para servirnos. Las leyes espirituales fueron para servirnos, no para condenarnos, no para hacernos esclavos de eso, sino para servirnos. Amén. Y entonces dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pero yo no lo aplico solamente al día de reposo, sino a muchas otras cosas, principios y leyes espirituales. Amén. Y luego vamos al capítulo 3. El Señor entra en la sinagoga. Estos hombres lo continúan siguiendo. Recuerde que estos fariseos eran seguidores de Jesús. Amén. Y sucede el episodio con el hombre de la mano seca. Y él le dice: levántate, el versículo 3, ponte en medio. Les pregunta a ellos si es lícito sanar en el día de reposo, o dice más bien hacer el bien o hacer el mal, salvar o quitar la vida. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, hay una indignación por la manera como ellos están expresando la fe en Dios, la palabra de Dios en sus vidas, pero al mismo tiempo hay compasión, está entristecido. Hay una indignación, pero hay ¿qué? Compasión. No es que simplemente Jesús los exhorta, pero en él hay un deseo de que ellos cambiasen. ¿Estamos aquí? Bien. Y luego dice que le dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Yo quiero que vaya con su Biblia al libro de Mateo capítulo 23. Si usted tiene la Biblia en libro, lo felicito, porque en el día de hoy usted va a poder subrayar, iluminar y hasta poner notas en el libro. Amén. Ya que ahí nos vamos a quedar un buen tiempo en lo que va a ser esta enseñanza. Amén. Diga conmigo: gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por lo que me vas a hablar. Puede sentarse. Una de las primeras cosas que hablé ayer es todo ser humano, y entonces no hablemos de general todos, nosotros nacimos legalistas. ¿Por qué? Porque cuando queríamos cambiar algo, creíamos, y hay una palabra que se usa en el mundo, fuerza de voluntad y mi esfuerzo, y siempre tenemos la tendencia a cambiar y a mejorar nuestra vida en nuestro propio esfuerzo, sin Dios, aunque Dios esté en nuestra boca, ¿cierto? Y aún de cristianos nos sucede eso. Ahora, una vez que somos salvos por gracia. El favor de Dios viene y nos salva. Entonces, nacimos legalistas, pero ahora recibimos la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y una de las cosas que sucede y que ha sucedido muchísimo en gran parte de la iglesia es que nacimos legalistas, pero una vez que nosotros nacimos de nuevo, pasamos de ser legalistas a ser fariseos. Y ese es el espíritu, la actitud y el espíritu que nosotros tenemos que combatir y renunciar en esta noche. Amén. Nosotros nacimos pensando que podríamos ganarnos el cielo, ganar y merecer. Mi primer jefe en Estados Unidos,
él sobraba comida en el restaurante y él sabía que yo era cristiano y él me decía: David, ahí tengo 5 bandejas de comidas, lleva a la gente necesitada porque estoy ganando puntos en el cielo. Y él siempre me decía eso: I'm getting some points, aquí está esta comida, I'm getting some points in heaven. Pero esos éramos todos nosotros, creyendo que podíamos ganarnos y merecer el cielo, lo cual contradice el evangelio de Jesucristo, porque no es por obras, sino por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros es salvo porque nos lo hayamos ganado y al ganarnos lo mereciéramos, sino por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la recibimos por la fe. Ahora, ¿por qué entonces nosotros después de un tiempo volvemos atrás y comenzamos a rechazar la gracia? Yo creo que nosotros rechazamos la gracia porque la gracia nos habla de frente en la cara lo que nosotros somos. La gracia nos dice: tú eres un esclavo del pecado, pero yo te voy a libertar, para que seas ahora esclavo no del pecado, sino de la obediencia a Jesucristo. Y creemos que la gracia es solamente para el momento de la salvación, pero la gracia no es solamente para la salvación. La gracia es para toda la vida, porque si vamos a crecer, a mejorar, a ser transformados y a hacer cosas grandes para Dios, solamente por la gracia de Dios. Nadie puede cambiar por la gracia de Dios. Creemos en la gracia de Dios para nacer de nuevo, pero no la creemos para mejorar, cambiar, ser libres de adicciones, de ataduras y de pecados. Y yo tengo noticias para ti. Es importante que vuelvas a la gracia para tu crecimiento. Es por la gracia de Dios, es por el favor de Dios. Entonces nosotros llegamos a tener una convicción de que guardando la palabra, haciendo lo que la palabra dice, ganamos aceptación con Dios. Pero no es simplemente haciendo la palabra, es de verdad confiando en Él y confiando que Él es el que nos permite que nosotros podamos vivir por la palabra. El día que nosotros dejemos estar o el día que alguno dejó de estar admirado por la gracia, ese día comenzó a vivir legalistamente. Pero una persona que ha nacido de nuevo y conoce la Biblia y es legalista se convierte en fariseo. Amén. Ok. Los fariseos son una clase de legalistas, ¿ok? Porque ahora tienen conocimiento. Ellos tienen, los fariseos y el que es fariseo o tiene un grado de fariseísmo en su vida, él tiene temores acerca de la gracia, pero él ha envuelto sus inseguridades con conocimiento, con moralidad y con religión. Entonces, al vivir vidas moralmente aceptables, creemos que estamos bien delante de Dios. Y ahí es donde viene un estancamiento en la fe. Toca al que está al lado y dile: esto es importante. Ahora, cuando nosotros acumulamos conocimiento, moralidad y estoy hablando religión en el buen sentido, llamemos espiritualidad, siendo legalistas, no confiando plenamente en la gracia de Dios, sino en nuestro esfuerzo, venimos a estar envanecidos. ¿Por qué? Porque nos vemos, o otras personas nos ven como personas que tienen conocimiento, que están limpios a nivel general, que están vivos, pero por dentro nos estamos muriendo. Porque uno puede verse bien por fuera, pero por dentro estarse muriendo. Estoy hablándole a cristianos y estoy hablándole a líderes. Amén, ¿están aquí? Ok. Ahora, eso implica que las semillas del pecado y de la muerte están creciendo y se están esparciendo por debajo de la confianza que nosotros tenemos en las apariencias y en nuestras prácticas cristianas. Ok. Y que eventualmente son más y más difíciles de cubrir. Porque si hay algo que le hace gastar a uno más energía es tratar de cubrir. Es más fácil abrirse y decir las cosas. Entonces, el fariseo es un legalista informado. Levante la mano todo el que aquí conoce Biblia, o allá en Lombra. Levante la mano el que conoce Biblia. Y no conoce, los que levantan no conocen Biblia. Claro que sí, todos los domingos, todas las casas. Levanten la mano todos, por favor. Diga: yo conozco Biblia.
Ok, entonces el fariseo es un legalista informado. Él tiene conocimiento de la palabra de Dios. Hello, ¿hay alguien aquí? Pero es legalista. Es un legalista con conocimiento. Todos aquí tenemos conocimiento, amén. Ahora, los fariseos eran los más grandes enemigos de Jesús en el tiempo de Jesús, porque ellos lo percibían de una manera equivocada. Lo percibían de una manera equivocada. ¿Cómo percibes tú a Dios? ¿Cómo percibes a Jesús? ¿Ok? Ahora, el problema más grande que ellos tenían no era que ellos percibieran mal a Dios, porque percibían mal a Jesús, percibían mal a Dios, tenían una percepción equivocada de Dios, un concepto equivocado de Dios, pero también tenían un concepto equivocado, una percepción equivocada de sí mismos. Y a veces uno cree que está bien y no está bien. Aquí hay una lección en el seminario que se llama ¿carnal o espiritual? Pregunta. ¿Y cómo era el título del mensaje ayer? ¿Creyente o fariseo? Entonces, si yo no me percibo bien, si mi percepción de mí mismo es que yo estoy bien porque vivo algunos códigos morales correctamente y hago algunas cosas cristianas, pero no estoy mirando en mi interior, pues me temo que hay ahí un síntoma. Amén. Ahora, para ellos era algo tremendo, porque ellos realmente no querían aceptar que Jesús era el Mesías que había venido para salvarnos. Y así él hubiera venido en un palacio con paños de lino fino y con oro, tampoco lo hubieran aceptado. El asunto no era como él vino, simplemente ellos rechazaban a Jesús, se rehusaban a creer que él vino para salvarnos y que él vino para darnos. Diga conmigo, para darnos. Ok. Ahora, cuando Jesús estaba, uno de los episodios, comiendo con los cobradores de impuestos, que eran estafadores, y con los pecadores, ellos preguntaron por qué él está comiendo con esa gente. Y él les dice la frase que leímos hace un momento. ¿Qué les dijo él? Yo he venido, dice, el médico solamente está para sanar a los que están enfermos, ¿ok? Solamente a los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a los que ya están bien o son justos, sino a aquellos que necesitan arrepentirse, aquellos que están mal. Y lo interesante aquí es que no está diciendo que él solamente vino a los drogadictos, a los alcohólicos, a los adúlteros, a la gente deshonesta. No, si hay alguien que lo necesita muchísimo, somos tú y yo. Entonces él no estaba diciendo que ellos no lo necesitaban, los fariseos. Lo que él estaba diciendo es: yo he venido a salvar a aquellos que reconocen que tienen necesidad de mí, aquellos que reconocen que tienen necesidad de Dios. ¿Habrá alguien aquí que dice: yo reconozco que tengo necesidad de Él? Ahora, los fariseos guardaban la distancia con Jesús. Ellos no se acercaban mucho. Mientras tanto, ojo a esto, los cobradores de impuestos, los pecadores y las prostitutas se acercaban y querían absorber lo que había en Jesús. Algo que en esta noche yo le quiero decir, y que es muy importante y que debe ser algo remarcable en todo lo que le voy a decir, es que cuando nosotros tenemos la tendencia a atraer gente que moralmente están bien o moralmente son aceptables, gente moralista, debemos preguntarnos por qué nosotros no atraemos la clase de gente que Jesús atraía. Porque entienda algo, la gente más difícil de salvarse es la gente buena. La gente buena piensan que no necesitan, etcétera. Amén. Entonces, algo que debemos preguntarnos en el día de hoy es si nuestra predicación y la práctica de vida de los hermanos en la iglesia no tiene el mismo efecto en la gente que se acercaba a Jesús. ¿Será que el mensaje que nosotros le estamos dando a la gente no es el que Jesús le daba a la gente? ¿Entendió la pregunta?
¿Puede repetir la pregunta que yo le hice? Repita la pregunta que yo hice. Si la gente que estamos atrayendo es solamente gente que están bien y no traemos gente que anda en libertinaje, gente que es licenciosa, gente que anda mal, si no los atraemos a nosotros, ¿será que el mensaje que estamos dando y lo que ellos ven en nuestro accionar no es lo mismo, no es el mismo mensaje que Jesús le daba a ellos? Dile a tu vecino, hay buenas noticias esta noche. Porque de hoy en adelante yo voy a atraer la gente que está necesitada de Jesús. De hoy en adelante voy a atraer la gente que está necesitada de Jesús. Entonces nos debemos preguntar por qué en las iglesias solamente se atrae gente conservadora, gente moralista, gente que tienen su vida más o menos bien o externamente bien. ¿Ok? Porque quizás esas personas se sienten más cómodos con nosotros que con Jesús. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús y que están siendo más como Jesús? Si usted está siguiendo a Jesús en estos 40 días, si usted está siendo más como Jesús, significa que entonces usted va a atraer la clase de gente que Jesús atraía. ¿Ok? Entonces el problema de los fariseos era un problema grave, porque ellos predicaban un evangelio de obras. Y si usted ha leído el libro de Gálatas, predicar un evangelio de obras es algo que Pablo dijo merecía la maldición. Porque eso es lo que dice, es anatema el que predica un evangelio diferente. Amén, es grave. A veces no profundizamos y a veces cuando el pastor viene y dice cosas como estas, o alguien se levanta y dice cosas como estas, eso estuvo muy fuerte, pero es que es lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, hay muchos fariseos centrados en el evangelio, entre comillas. Son los fariseos de hoy en día, los fariseos modernos. ¿Ok? Y el problema de estos fariseos es orgullo, es codicia, es temor. ¿Ok? Y todo eso está por debajo de una confianza en sí mismo basada en obras. Todo eso está cubriendo o está por debajo de una confianza en sí mismo basada en obras. Porque estoy haciendo bien, porque no hago esto, porque sí hago esto y no hago esto. Entonces la confianza está en mí mismo, pero basado en obras. No decir yo tengo confianza en mí mismo, pero en Cristo Jesús. Y ahí es donde entra el orgullo, entra la codicia, entra el temor o cualquier otro pecado con el que tú y yo estemos luchando, lo cual hace que la mente y el corazón queden separados y que cuando recibamos la palabra solo se quede en la mente pero no baje al corazón. Y los cristianos tenemos mucha palabra en la cabeza y poca palabra en el corazón. De lo contrario, ya tuviéramos el mundo patas arriba. ¿Cuántos quieren más? Entonces Jesús reprende a los fariseos. Una de las reprensiones que les hace en el libro de Marcos, en el mismo libro de Marcos capítulo 7, él le dice: bien dijo Isaías que ustedes son hipócritas, porque me honran de labios, pero su corazón está lejos. ¿Qué dijo él? Dígalo fuerte. Entonces, en su cabeza y en su boca hay una cosa, pero en el corazón hay otra. Hay una desconexión entre la cabeza, la boca y el corazón. Lo que hay en la cabeza y la boca es lo mismo, pero lo que hay en el corazón es diferente. Había una desconexión allí. Ahora, necesitamos reconocer esto. Dígalo fuerte, reconocer. Porque es importante que lo reconozcamos. De lo contrario, nosotros no estaremos perdiendo el tiempo como cristianos. O sea, en el sentido de que no habrá un crecimiento real, en el sentido de que nuestra alma no prosperará como debe prosperar, para que prosperemos en todas las cosas, tengamos salud y seamos bendición a otros, porque ese es el propósito de nuestro crecimiento. Entonces debemos mirar algunos de los síntomas que los mencioné ayer, pero yo quiero ir hoy específicamente a la palabra de Dios para que usted lo lea. Hoy es más un estudio que una prédica, ayer era una prédica, para que veamos entonces allí las características o los síntomas del fariseo moderno. Yo no creo que
que Dios dejó esta palabra de Dios acerca de fariseos para que nosotros dijéramos: ay, mire cómo el Señor peleaba con los fariseos. Ay, qué chistoso. Ay, sí, mire. Y esos fariseos tan malos que eran, ¿no? No era para eso, era para edificarnos en el día de hoy. Dile a 3 personas: esa palabra está para edificarte en el día de hoy. Ojo, porque esto es algo, el fariseísmo es algo sutil. Diga conmigo: sutil. La palabra sutil significa que es algo que uno puede no darse cuenta. Míreme acá, si alguno ya está enojado conmigo, yo no le estoy echando a usted. Su conciencia lo está acusando. Ok, gracias por reírse algunos. Pero es importante que entendamos que la palabra no viene para ni hacerte sentir mal, ni hacerte sentir juzgado, ni hacerte sentir condenado. Que si tú sientes algunas de esas cosas, tú las estás sintiendo, porque Dios no tiene como propósito darnos esta palabra para hacernos sentir así. Dios tiene como propósito darnos esta palabra para que haya liberación. Y yo creo que esta noche hay una gran liberación. ¿Sabe por qué necesitamos esto? Porque es sutil, es que uno no se da cuenta. Pero cuando uno se mete de verdad en la palabra, como me metí yo en estos días, como me metí esta mañana cuando salí cojo, entonces ahí hay un cambio. Cuando uno pasa por encima de la palabra o cuando uno no la recibe, hoy me dijo un hermano lo que yo siempre he creído: cuando alguien viene y se sienta así, ya no recibe. Cuando el otro está así medio dormido, no recibe. No, en serio, pero cuando uno, a mí me gusta la gente que está en el borde de la silla, y a veces los que más están así son los nuevos, la gente más nueva en la iglesia. Los antiguos ya están en otro nivel de fariseísmo y dicen: eso ya lo oí. Entonces vamos a mirar algunas cosas para escudriñar profundamente en nuestros corazones. A Johnny le gusta que el pastor escarbe en los corazones de la gente. Yo sé eso. Dice: esa es la marca del pastor. Pastor, porque a usted le gusta con la palabra escarbar en los corazones, porque es la única manera de ser libres. Es la única manera de crecer. Es la única manera de ser como Jesús. Es la única manera de agradar a Dios. La primera de ellas, la primera marca: el fariseo sabe lo que tiene que decir, pero no hace lo que dice. Sabe lo que tiene que decir, pero no hace lo que dice. Usted tiene su Biblia abierta en Mateo 23, entonces comience a leer conmigo. Mateo 23, 3 y 4 dice: así que todo lo que les digan que guarden, hablando de los fariseos, todo lo que los fariseos les digan que guarden, dice Jesús, guárdenlo y háganlo. Y luego dice: mas no hagan, estamos en el versículo 3, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen, lea, y no hacen. Y puede haber cristianos que dicen muchas cosas y ellos mismos no las hacen, y ellos mismos no se dan cuenta que lo que dicen no lo hacen, pero se lo están formulando a otros. Ahí es donde, una vez que termine esta reunión, hago como Pilato y me lavo las manos. Es su problema si usted no tiene un tiempo en la presencia de Dios para escudriñarse y para dejar que el Espíritu Santo le deje verse a usted tal y como es, para que usted pueda ser libre. Luego dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos saben lo que tienen que decir, pero ellos no hacen lo que dicen. Ellos predican, pero no practican. Entonces hay una incongruencia, hay una disonancia, hay una separación entre lo que ellos dicen o lo que tú dices y lo que tú crees y lo que realmente estás viviendo. Y el problema grave es que el que tiene esta marca se rehúsa a reconocerlo y a buscar la libertad. ¿Usted sabe cuántas veces se me ha caído a mí la mandíbula de oír hermanos y oír gente que llevan X número de años en el evangelio y hasta casi 15 en la iglesia, si no es 15, y que hasta cuando oigo las palabras de ellos, porque en realidad yo no percibía así a esa persona, yo pensaba que estaba en otro nivel. Entonces ellos hablan, pero hay algo ahí desconectado entre la mente y el corazón.
Hello. Y el problema más grave es que se rehúsan a escudriñar para encontrarlo y ser libres o arrepentirse y cambiar. ¿Cuántos saben que todos somos pecadores? Levante la mano. Yo soy pecador. Hello. Así es de que siempre tendremos algo que no es congruente con la palabra de Dios. Siempre lo tendremos. Por eso dice en primera de Juan, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces el que no levanta la mano cuando digo ¿cuántos tienen pecado? Espero que en nombre de todos levanten la mano. Siempre, de este lado de la eternidad, siempre estaremos luchando con nuestro pecado. Dile al que está al lado de este lado de la eternidad, siempre estarás luchando con tu pecado. Ahí es donde tenemos que mirar. Mire, porque le estoy dando consejos. Míreme acá, no se me distraiga. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que mirar profundamente dentro de ti. Tienes que escuchar tus palabras. Tienes que mirar tus acciones y tus reacciones en diferentes situaciones y circunstancias. Porque cuando tú miras y tú ves que de repente en tus palabras, en tus acciones, tú no te relacionas bien con tu cónyuge, con tus hijos, o que no te relacionas como dice la palabra, que tu manejo del dinero no es como dice la palabra, que tu dar no es como dice la palabra, que tu amar al prójimo no es como dice la palabra, que la gratificación de la carne y el ser indulgente con tu pecado secreto es algo que está allí y no estás haciendo nada como dice la palabra. Entonces tienes que pensar que hay algo que no está funcionando bien en tu vida espiritual y por eso estás como estás. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.